quiero que me cuenten, mientras llega más gente, qué han escuchado de Radio Sutatensa, qué saben, qué es, qué piensan ustedes al respecto. Bueno, aquí van llegando los mensajes. Bueno, mientras que ustedes me van contestando, les voy contando como varias cositas. Pues como ustedes saben, nosotros pues no estamos atendiendo al público en el Centro Cultural del Banco debido a la pandemia, pero quiero contarles que para todos ustedes tenemos muchísima programación. Toda la sugerencia a nivel nacional se ha encargado de desarrollar unos contenidos bien ricos para todos nuestros usuarios. Entonces, en cada una de las 29 ciudades donde nosotros como centros culturales tenemos presencia, podemos disfrutar de programación todos los días de la semana. Nosotros estamos trabajando, continuamos trabajando para el bienestar de los colombianos, de todos ustedes, así que la invitación es a que disfruten de todos los contenidos que tenemos en línea a través de nuestra página www.banrepcultural.org y a través de todas las redes sociales que tenemos, que en Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como Banrep Cultural. Entonces ahí encuentran muchos contenidos para disfrutar. Pero entonces, continuando con el conversatorio sobre Radio Sutatensa, ya me están llegando muchas respuestas de diferentes lugares. Me escribe Edison Javier Castillo, que es un compañero del Centro Cultural, me dice que Radio Sutatensa es una cadena radial colombiana que emitió programas educativos y culturales. Santiago, uno de los usuarios del Centro Cultural, me escribe que fue una radio pionera en educación en Colombia. Así es. Vamos a hablar de Radio Sutatensa, pero para hablar de Radio Sutatensa quiero como ir atando cabos. Entonces, primero, quiero hablar de la radio. ¿Qué es la radio o cómo apareció la radio? Primero, es importante contarles a todos que es muy difícil atribuirle la invención de la radio a una sola persona. La radio pasó por diferentes procesos para llegar a ser lo que es hoy en día. En 1873 se formuló la teoría de las ondas electromagnéticas. Esta teoría es la que permite que la radio llegue hasta nuestros hogares. Esto lo hizo Clerk Maxwell en 1873. Pero después de muchos otros experimentos, en 1893, o sea, 20 años después, Nikola Tesla produjo o emitió la primera difusión de radio. Esta emisión tuvo un rango de 2 kilómetros y no fue de voz, fue simplemente de algunos sonidos. Después, en 1902, Guillermo Marconi logró reproducir la primera emisión con voz a través de la radio. Más o menos fue como la evolución de la radio. Y en 1912 hubo un suceso que de alguna manera marcaría la historia de la radio. De pronto, ¿quién se acuerda qué pasó en 1912? Bueno, en 1912 pasó la catástrofe del Titanic. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tiene que ver el Titanic con la radio? Realmente tiene mucho que ver. El Titanic estuvo 3 días tratando de comunicarse con embarcaciones cercanas a través de ondas electromagnéticas, a través de la radio, pero le fue imposible. Entonces, debido a este acontecimiento, muchos países, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, decidieron reglamentar todo lo relacionado con las ondas electromagnéticas, con la radio, para que la comunicación fuera muchísimo más eficaz. Entonces, a partir de 1912, gracias a estas leyes y a que se comenzó a trabajar más por mejorar la radio, aparecieron las primeras emisoras, las primeras emisoras, no puedo decir comerciales, pero las primeras emisoras. Y en 1920 llegó la radio a Argentina y a Estados Unidos. De hecho, Argentina y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, es pionera en la educación a través de la radio. Fue hasta 1923 cuando llegó a Colombia los primeros aparatos para reproducción de radio, pero solo 6 años después, es decir, en 1929, la radio se consolidó en Colombia y salió al aire la primera emisora bajo la presidencia de Miguel Abadía. 2 años después, en 1931, salió la primera emisora comercial y a partir de ahí comenzaron a desarrollarse muchos más proyectos de emisoras comerciales. Un dato bien interesante que quiero contarles. La fuerza de la radio era muy potente, tan potente que en 1934 la prensa pujó o hizo mucha fuerza para que saliera una ley para que las emisoras de radio no pudieran sacar noticias que salieran publicadas en la prensa hasta después de 12 horas. Entonces miren un poco como o sea, cómo se ve la fuerza de la radio. Bueno, yo creo que todos nosotros, los que estamos allá en casa y yo, hemos tenido experiencias con la radio. Yo quiero que me cuenten algunas experiencias que hayan tenido ustedes con la radio.
Yo les cuento dos mientras ustedes me van contando experiencias. Una, mi bisabuelita le encantaba escuchar radio. Entonces, yo crecí en la casa con ella y recuerdo que más o menos cada año, desde noviembre, ella ponía de 6 de la mañana a 8 de la mañana los villancicos y a las 8 finalizaban con la novena de aguinaldos. Es un recuerdo que siempre me quedó acá como del radio prendido en la casa y escuchando las novenas. Y también tengo otra experiencia muy bonita que me cuenta mi abuela, y es que ellos cada noche se reunían a rezar el rosario. Y después de que rezaban el rosario, escuchaban un rato radio. Y tenía un hermanito que era muy inquieto y le gustaba explorar mucho. Escucharon radio hasta el día que el hermanito le dio por destapar el radio para buscar a las personas pequeñas que hablaban por dentro de la radio. Es una anécdota bien bonita. Ustedes cuéntenme más o menos qué experiencias tienen con la radio. Yo creo que la radio ha sido durante la historia muy cercana a todos nosotros, nos ha acompañado. De hecho, en Colombia, Colombia es conocido como un país radial. No es sino a recordar las imágenes de los campesinos. La gente que sale a recolectar café siempre sale con su radio terciado al hombro, como decimos nosotros por acá. Siempre lo hace de esta manera. Entonces, si quiere, cuénteme un poquitico. Yo aprovecho para saludar. Saludo a Catalina que está en Ibagué escuchándonos. Saludo a Alberto Rincón, nuestro compañero. Digo como varios comentarios, entonces quiero pues como manifestar el agradecimiento por estar acá y saludar a todas las personas que están conectadas. Bueno, por acá me dicen que en mi familia se reunían a escuchar radionovelas que eran un furor en la época como Calimán y Arandú. Es muy cierto, miren, Calimán fue una novela que marcó la historia en Colombia. No sé si ustedes saben, pero es una reproducción, un programa que viene de México y Colombia lo compró algunos capítulos, pero finalmente Colombia no pudo reproducirlos todos por algunos derechos de autor, pero decidieron hacer la propia versión colombiana, la historia de uno de los herederos de la realeza egipcia. Me cuentan por aquí también Javier Velasco. Bueno, Javier Velasco es un compañero de Ibagué, nos da un saludo. Y nos cuenta Ivonne Paola, la gerente del Centro Cultural, que se acuerda de un programa que se llamaba La Solución a su Problema en Todelar. Arandú, realmente no recuerdo qué es Arandú, no tengo, lo tengo muy presente, tengo más presente Calimán porque era la novela de la que todo el mundo se hablaba, novela que a mí mis padres y mis abuelos me han hablado, pero son muchas las experiencias que tenemos a través con la radio. Bueno, ya hablamos un poquito de la radio, pero Sutatensa, ¿qué es Sutatensa? Sutatensa es un pueblo que está al norte de Boyacá. Es un municipio con solamente 4.406 habitantes, pero es un municipio sumamente importante en nuestro país, porque es muy importante, uno, por la carga, o más bien por la historia cultural que tiene. Sutatensa, que está a 98,9 kilómetros de Bogotá, fue territorio muisca. Todo el altiplano cundiboyacense fue territorio muisca. Allí las comunidades indígenas muiscas se instalaron y desarrollaron su vida productiva en esta región. Entonces tiene una carga simbólica muy importante para nosotros colombianos desde toda esta historia prehispánica de nuestro país. Y también ese territorio fue importante porque después, cuando llegaron los españoles también se instalaron en esa región, en todo el altiplano cundiboyacense, y desde ahí desarrollaron muchas de las acciones. Y Radio Sutatensa sería el escenario para una transformación, para Radio Sutatensa. Les quiero poner aquí un audio muy rapidito para que ustedes lo escuchen, porque también eso es un ejercicio de radio, precisamente de escuchar. Nosotros, digamos, lo que estamos muy acostumbrados a la imagen, somos una cultura o unas generaciones muy visuales, pero nosotros tenemos, digámoslo, como esa virtud también de poder escuchar. Entonces quiero que escuchemos un poquitico como una introducción de Radio Sutatensa, ¿vale? Fue a San Pablo en el monte uno trabajando, o se compra un radio transistor Sutatensa, don Felipe, y ahí se destruye. En todo hogar campesino el radio no ha de faltar, para que haya cultura, riqueza y felicidad. Para que haya cultura, riqueza y felicidad. En todo hogar campesino no debiera
de lo que es Radio Sustatensa. Entonces, primero, ¿quién fue la persona que permitió que sucediera Radio Sustatensa? Resulta que vamos a hablar de José Joaquín Salcedo Guarín. José Joaquín Salcedo Guarín era un joven supremamente inquieto, supremamente explorador. Cuenta la historia que desbarataba las máquinas de escribir, desbarataba las cámaras fotográficas, siempre estaba como buscando. José Joaquín era hijo de dos telegrafistas, de dos muy buenos telegrafistas, y tenía unos tíos también muy inquietos, una familia muy inquieta. De hecho, uno de los tíos fue una de las personas que puso las primeras plantas eléctricas en todo Boyacá. Quiero también como hacer referencia a que José Joaquín ingresó al seminario gracias a una beca que era para otro tío. Le llegó la beca a él y José Joaquín Salcedo decidió ingresar al seminario para ordenarse como sacerdote. Entonces, una de las aficiones que siempre tenía José Joaquín era el cine de 16 milímetros, y por otro lado la filosofía. Entonces, siempre desde que estaba en el seminario iba explorando, como iba uno estudiando mucho y analizando desde la filosofía, pero también experimentando todo lo que tenía que ver con temas de cine. Resulta, cuenta la historia, que en uno de estos años que estaba José Joaquín estudiando en el seminario, tuvo la oportunidad de encontrarse con el entonces general Gustavo Rojas Pinilla. En una conversación entre ires y venires, José Joaquín Salcedo, próximo a ordenarse como padre, le preguntó al coronel Gustavo Rojas Pinilla que cuántas de las personas del pelotón de él sabían leer y escribir. El general llamó a su pelotón y les pidió que pasaran a la frente a las personas que sabían leer y escribir, y solamente el 15% pasaron adelante. Entonces, el José Joaquín se preocupó mucho. Digamos que José Joaquín siempre había tenido como esa inquietud por el tema del analfabetismo, pero sobre todo por cómo el analfabetismo marcaba distancia, sobre todo entre la vida rural y la vida de ciudad. Entonces, esto le quedó ahí, y bueno, y a partir también de este encuentro, el José Joaquín comenzó a desarrollar una amistad con el que después sería presidente, Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, en 1947, Gustavo Rojas Pinilla, aquí me está hablando muchas personas, me están hablando un poco de la nostalgia, me parece algo muy bonito. Miren, ahorita que estoy desarrollando esa actividad, es muy bonito no poder rememorar ese pasado, y sobre todo un pasado que es muy interesante porque está resaltando la vida de los campesinos de nuestro país. Somos un país rural. De hecho, América hasta poco después de los 60 fue un continente, o Latinoamérica más bien, netamente rural. Entonces aquí estoy leyendo algunos comentarios y me están hablando de la nostalgia, me dicen un poco que qué bueno transportarse hace tiempo, y me parece sí, que es algo muy bonito. Todos nuestros abuelos, o muchos de nuestros abuelos de hecho, fueron testigos de Radio Sustatensa. Pero bueno, retomando, en 1947, José Joaquín Salcedo Guarín ya fue ordenado como un padre y fue enviado a un pueblo muy lejano. Decían en esa época que era Sustatensa. Entonces fue enviado como coadjutor. ¿Qué es coadjutor? Coadjutor es como un padre secundario. Lo que hace es ayudarle al padre principal. Entonces fue enviado a Sustatensa y él llegó a Sustatensa con su maleta, con su cámara fotográfica, llegó con su equipo para reproducir películas de 16 milímetros y llegó con su cama. Bueno, hay un dato anecdótico bien chistoso, y es que resulta que cuando José Joaquín fue a ingresar al seminario no tenía cama donde dormir, a pesar de que había muchas. ¿Por qué? Resulta que José Joaquín medía 1,98 m. Entonces le tuvieron que llevar y construir su propia cama. Entonces José Joaquín viajó con su cama hasta Sustatensa porque no tenía opción. Pero entonces el padre José Joaquín quería comenzar a trabajar a partir del cine. Él siempre tenía como muy en su cabeza trabajar para cortar las brechas entre la vida rural y la vida de ciudad. Entonces lo había pensado a través del cine, y con el cine fue que comenzó en 1947 a emitir algunas películas de 16 milímetros. Era algo realmente pues significativo. Era la primera vez que llevaba esa imagen en movimiento, entonces algo que llamaba mucho la atención. Pero el padre José Joaquín se dio cuenta que no, que esa no era la manera, porque con el cine era mucho más complejo. Los equipos eran más grandes, era más costoso, y encontró en la radio la posibilidad de trabajar por la igualdad de los colombianos.
Entonces nace en 1947 Radio Sutatensa, con una primera emisión de 2 kilómetros cuadrados. Al mes después de esa primera emisión, el gobierno nacional le dio los permisos al padre para que funcionara como emisora. A partir de ahí nace Radio Sutatensa con unos programas de música, que también la música viene a ser muy importante, digámoslo, en la consolidación de la historia nacional. Entonces arranca Radio Sutatensa. Pero bueno, ¿qué es lo importante o lo que hace realmente diferente a Radio Sutatensa? Radio Sutatensa marca la diferencia por varias cosas. Bueno, primero, ya habían modelos en otros países de educación, de educación, pero este modelo de educación que iba a implementar Radio Sutatensa era un modelo de educación dirigido directamente a la ruralidad. Y era un modelo diferente, era un modelo que se llamó en Radio Sutatensa, se llamó Modelo de Educación Fundamental Integrada, porque era un modelo que no solamente buscaba digamos, que la gente estudiara el alfabeto o era académico, no, era integral. De hecho, Radio Sutatensa tenía 5 líneas. Las 5 líneas eran una, la lectura, que era todo lo referido al alfabeto. La segunda era de las cuentas básicas, de los números, saber cuánto tengo, cuánto me entro, cuánto me vale esto. La tercera era el bienestar físico y salud. Era muy bonito porque se daban propagandas o se daban más bien cuñas o programas donde le decían a la gente a lavarse las manos, a que había que comer ciertas cosas para estar más saludables. Otra línea era el bienestar material, que estaba directamente relacionado con el trabajo. Y la otra línea era la espiritualidad. Hay que decir algo importante, y es que este emprendimiento pues fue un emprendimiento de un padre, un sacerdote católico. En ese sentido, la Iglesia Católica era la que avalaba todo esto, entonces la Iglesia también apoyó el proyecto, pero desde la óptica de que fuera un proyecto de evangelización. Entonces también entraba ahí el tema de la evangelización y se daban catequesis a través de la radio. Por acá nos están saludando más personas. Una pausita para saludar. Jorge Hernán Arbeláez Pareja, un compañero de la Universidad Nacional. Y Caterín Castañeda nos dice que le da la voz al campesino. Sí, es muy cierto. Es bien importante porque es visibilizar lo que nosotros somos. No es de negarlo, pero ha habido una barrera muy grande entre los campesinos y las personas de la ciudad, donde inclusive creemos que unos son más importantes que los otros. Entonces también era una posibilidad de visibilizar a los campesinos. Bueno, Radio Sutatensa y su modelo integral de educación. Radio Sutatensa marcó la diferencia en el mundo. Esto fue como cuando uno hace una comitiva. No sé si ustedes han jugado comitiva o han hecho comitivas. Uno dice, bueno, vamos a hacer algo de comer. Entonces el amiguito trae el arroz, el otro trae la leche, el otro trae el coco y hacemos entre todos un arroz con leche. Resulta que José Joaquín comenzó así, comenzó con un radiotransistor que alcanzaba para 2 kilómetros de circunferencia para hacer las transmisiones. Y poco a poco, con amigos, y a medida de que el proyecto iba cogiendo mucha más fuerza, se fue nutriendo. Entonces, primero, de Estados Unidos le mandaron 100 equipos Toshiba y un transistor. Un tiempo después, unos meses después, él, recogiendo dineros con algunas organizaciones, pudo comprar muchos más radios. Y resulta, esto era un proyecto de la iglesia. Entonces, por allá por 1960 más o menos, ya el gobierno alemán comenzó a dar plata, pero el Banco Mundial también comenzó a dar plata y el Banco y otros bancos comenzaron pues como a aportar a la causa de Radio Sutatensa porque era un proyecto muy grande. Era tan grande que alcanzó a llegar a 900 municipios. Pero bueno, ¿cómo logró la expansión? Es bueno y es importante mencionar a ACPO, ACPO, Acción Cultural Popular. Esta organización nació en 1953. La organización cobejaría a Radio Sutatensa. Entonces, el objetivo de esta organización era aportar a que se masificara más Radio Sutatensa. Y de hecho, así fue. ACPO pues lograba captar recursos de muchos del gobierno, de la iglesia, pero también de otros países. Gracias a ACPO y a Radio Sutatensa, a este gran emprendimiento cultural, la radio se masificó en nuestro país. De hecho, pues les contaba hace rato, Colombia es reconocido como un país radial y esto aportó mucho. Pero bueno, continuando hablando de este modelo educativo de Radio Sutatensa, Radio Sutatensa trabajaba a través de varios medios. Primero estuvo la radio, a través de la cual se daba enseñanza.
La programación a la parrilla de Radio Sustatensa tenía 19 horas de programación, de las cuales 6 eran horas de educación, 3 por la mañana y 3 por la tarde. Entonces, teníamos la emisora con los contenidos, pero bueno, el padre pensó, bueno, yo tengo la emisora, ¿cómo voy a hacer para que esto realmente le llegue a las personas, para que las personas la aprovechen? Primero, es bueno mencionarlo, estamos hablando de una persona completamente visionaria. Era 1947. Todo lo que conocemos hoy en día no existe no existe. Era visionaria porque trató de llegar a los campesinos de todas las maneras. Entonces, él lo que hizo fue implementar un modelo con diferentes medios. Primero, teníamos la radio como medio fundamental. Segundo, él vio la necesidad de comenzar a desarrollar otros productos alrededor de la radio y de los contenidos que él quería dar. Entonces, teníamos, uno, las cartillas con toda la información de las líneas que trabajaban, de salud, de educación, de números, del alfabeto. Dos, los libros, que también tenían información de educación. Tres, sacó LPs o discos de pasta o non-plays como los conozcamos, donde hacían las grabaciones de la emisora. Muchas personas no podían escuchar la emisora al tiempo, en vivo, entonces logró reproducir 15 acetatos para enviar a las comunidades. Y también lo hacía a través de un periódico que era el semanario El Campesino. Todos estos elementos hacían parte de la educación integral de la que les estoy hablando. Pero bueno, tenemos todo este material y cómo vamos a hacer para distribuir este material o para que esto sea mucho más efectivo. Entonces nacieron las figuras de los líderes de Radio Sustatensa. ¿Quiénes eran los líderes? En Sustatensa estaban las oficinas principales de la emisora. Entonces, al principio, muchos padres, amigos de José Joaquín, comenzaron a hacer las veces de auxiliares para acompañar los procesos en diferentes casas, los procesos educativos. Pero resulta que como esto creció tan rápido y tan rápido, no fácilmente, sino rápido, el padre no dio abasto y lo que comenzaron fue montar un instituto para la formación de líderes campesinos, una cosa que a mí me parece brillante. Me parece brillante porque era la posibilidad de comenzar a educar y algo más brillante también que me parece pues clave. Uno es el rol de la mujer en Radio Sustatensa. Entonces, ¿a qué hago referencia con esto? Radio Sustatensa montó su Instituto de Formación para Líderes y resulta que la mayoría de las personas que se formaron allá eran mujeres. Esto es un acto revolucionario, era 1947. El papel de la mujer era un papel secundario y las mujeres, pues sabemos, no tenían acceso a la educación. Pero entonces fue revolucionario porque el padre José Joaquín quiso formar a muchas personas y a la mayoría de las personas que formó fueron mujeres. Muchas de estas mujeres que se formaron en Radio Sustatensa, pues uno, lograban su título de bachillerato y dos, se volvían líderes que viajaban a otras regiones a brindar los conocimientos que tenían. Incluso hay una historia muy bonita y es que una de las líderes que hizo parte de Radio Sustatensa fue una de las personas que trabajó para que la mujer alcanzara el beneficio del voto en 1953. Es bien interesante esto. Entonces, todo este modelo integral de Radio Sustatensa es un modelo bien interesante. Entonces, tenían la radio, normalmente el líder iba y juntaba en una casa, la casa campesina o la casa rural, que entiendo es como la Junta de Acción Comunal de este tiempo, o en una casa de una persona de la comunidad, se juntaban a escuchar la radio y a desarrollar entre todos las lecciones que tenían pues como para desarrollar, hacían las tareas y así iban avanzando en su proceso educativo. Hay un elemento muy, muy importante dentro de todo este proceso de la radio y es el tema del correo. Radio Sustatensa implementó el correo como medio de comunicación con sus usuarios. Es algo realmente innovador desde mi punto de vista. Era generar conversación de ida y vuelta con las personas que nos están escuchando. Les voy a poner por acá un audio que me parece muy bonito, que es un audio donde nos hablan un poco acerca del correo. Entonces, quiere que nos tomemos un momentico para lo escuchemos. Por acá veo que nos están escribiendo más comentarios. Nos dicen que qué bueno que se retomara la enseñanza para algunas veredas a través de la radio. Nos dicen que es un tema muy vigente. Sí, realmente es un tema muy vigente lo que hizo el padre, muy visionario. Pero entonces tomemos 30 segunditos para escuchar este audio que me parece bien bonito. Aquí está el correo
correo Sutatensa, un programa para registrar las cartas de nuestros oyentes y para establecer un canal de comunicación abierto y al servicio de los grupos y las comunidades. El correo Sutatensa. Desde Guadalupe, en el departamento del Huila, se comunica con el correo Sutatensa, dirigente campesino de escuelas radiofónicas. En su carta nos presenta el siguiente mensaje. Con inmenso dolor me enteré del trágico fallecimiento del padre Antonio Salcedo. Quienes fuimos sus discípulos sabemos de todas sus bondades y sacrificios. Esta es, desde Colombia, la cadena Sutatensa, ejemplo de... Bueno, ahí le mostré un poquitico como un ejemplo de esto que estamos hablando del tema del correo y de las cartas, que es bien importante porque yo creo que marca también como un poquitico la diferencia. Miren que los comentarios que estoy leyendo de las personas hablan un poco como de que era un tema realmente, es algo realmente muy actual. Sí, de hecho, una reflexión que podemos hacer es esa. Miren que en estos momentos estamos afrontando una coyuntura y le estamos afrontando a través de diferentes medios, pero desde la virtualidad. Creo que ese ejercicio de la radio que logró hacer el padre José Joaquín Salcedo fue un ejercicio de enseñanza, educación desde la virtualidad, entonces es algo completamente actual. Bueno, entonces tenemos la importancia de Radio Sutatensa, les contaba que llegó a 900 municipios, pero fue tan potente la acción de Radio Sutatensa que no se quedó ahí, sino que llegó a muchos otros países. Llegó a Perú, llegó a Argentina, llegó a Centroamérica, estuvo en Nicaragua, fue un modelo que marcó la diferencia. Miren, hay una anécdota muy bonita que me parece chévere resaltarla, y es que cuando Sudáfrica salió de su segundo proceso de descolonización, eso fue como en 1961, Sudáfrica, Sudáfrica estaba apenas entrando pues como a su modelo de democracia. Sudáfrica pues había vivido todo el proceso del apartheid, habían 11 idiomas, muchos de los procesos que vivían las personas afro eran procesos que eran, digámoslo, bajo cuerda. Es decir, por ejemplo, había una emisora que era una emisora que se transmitía, pero bajo cuerda, es decir, no era una emisora sino que la emisora se transmitía solamente para las personas afros. Entonces, había muchos problemas en Sudáfrica por el apartheid. Estuvo el proceso de descolonización en 1961, que era como un nuevo amanecer, un nuevo arco iris, un nuevo sol. Y desde allá llamaron a Colombia para pedirle asesoría a ACPO, a Radio Sutatensa, para que les ayudaran a montar un modelo de educación rural a partir de la experiencia de Colombia. Entonces, es un hecho realmente significativo lo que pasó con Radio Sutatensa. Radio Sutatensa tomó tanta fuerza que fuimos reconocidos como Colombia gracias a esta radio. Por acá nos están diciendo varias cositas. Bueno, sí, miren, este modelo de enseñanza de Sutatensa yo creo que todavía esté presente. Hoy, nada más y nada menos, aquí me lo están contando, me lo están recordando, en la gobernación de Risaralda, de 8 a 10 de la mañana, empezaron a dar clases a través de la emisora de la gobernación. Yo creo que es un hecho significativo y es un hecho también que nos lleva como a generar reflexiones frente a la educación y cómo debemos llevar la educación en estos tiempos de coyuntura, pero también no solamente en tiempos de coyuntura. Miren, yo creo que esta coyuntura también nos llama a algo y es como a pensarnos frente al futuro. Estamos viendo o disfrutando de las bondades del Internet y la banda ancha a través de las cuales podemos formarnos y hacer muchas cosas. En algún momento vamos a volver a la normalidad, pero creo que estos medios deben aprovecharlos como lo estamos aprovechando y llegar como a muchos más lugares con la educación. Por acá nos dicen que la radio es democrática y cierra brechas de conectividad. Sí, miren, les di al principio de esta conversación que Radio Sutatensa tenía un objetivo. El objetivo de Radio Sutatensa era cortar un poco esas brechas de desigualdad entre la ruralidad y la ciudad. Y de hecho yo creo que fue así fue. 20.000 vecinos se educaron a través de Radio Sutatensa. Muchos de esos obtuvieron su título como bachillerato. Y muchas de las personas que se formaron en Radio Sutatensa después fueron a ocupar otros puestos, lograron que sus hechos productivos fueran más potentes. Me están hablando por acá, un saludo para Idrus Bin, un saludo para pues como varias personas que me están saludando inclusive de otros países.
Y me dice Aida Muñoz que de cierta manera Radio Sutatensa revolucionó la manera en la que se veía el campo y, ¿por qué no?, una revolución tecnológica y educativa, totalmente. O sea, fue una revolución que yo creo que marcó la historia de nuestro país. De hecho, fue una epopeya. O sea, Radio Sutatensa fue una epopeya para nuestro país. Quiero como, eh, bueno, contarles varias cosas. Uno, todo lo que yo les estoy hablando hace parte de hoy en día de los archivos que tiene el Banco de la República en la Biblioteca Luis Ángel Arango. En el 2002, ACPO, Acción Cultural Popular, que hoy en día todavía sigue trabajando, que sigue desarrollando procesos educativos a través de la radio, le donó todo el material al Banco de la República. Y en el 2008, todo este material que nosotros tenemos fue declarado, nosotros los colombianos, digo, en la Luis Ángel Arango, fue declarado como Patrimonio de la Humanidad. Entonces es un patrimonio que tenemos allá para consulta de todos, pero que también podemos consultar a través de la virtualidad. Entonces, a raíz de esa convocatoria, inclusive desde antes ya se venía pensando, era la posibilidad de abrir una exposición que le contara la historia de esta emisora a todo el país. Entonces desarrollamos una exposición que fue curada desde la Biblioteca Luis Ángel Arango por Juan Pablo Agarita, con otra compañerita que en estos momentos no recuerdo el nombre, con Zuli Zavala, entre otras personas. Y esa información está rotando por diferentes ciudades. La información, como les contaba, está abierta en el banco, estaba en el banco hasta antes de la pandemia, pero también la pueden visitar en línea. Bueno, por aquí me dice Angélica Celina Arevalo Mora, que tiene un primito que es bachiller por radio y que ahora es sacerdote. Sí, es muy cierto. Muchas personas accedieron a esos procesos educativos a través de la radio, que además son completamente válidos. Y aquí hablamos de algo que hablamos ayer con los compañeros del Centro Cultural, y es el tema de la autoformación. Cómo también los campesinos se dispusieron para aprender nuevas herramientas y nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué más puedo como contarles? Voy a mirar por aquí que no se me escapen como así datos interesantes. Quiero que me cuenten qué les ha parecido, de pronto si tienen como más inquietudes, tienen preguntas, con mucho gusto aprovechamos este ratico para resolverlas. Bueno, hay algo bien chévere que les quiero también mostrar, ¿saben? Antes de que se me escape. Por aquí nos dice, me preguntan, Ivancho Ramírez, que por qué no se pudo seguir con la programación de este formato de Hacer Radio. Mire, es una pregunta supremamente interesante. O sea, ¿por qué Radio Sustatensa no continuó con este formato? Entonces, bueno, en 1938, más del 50% de la población era rural. Pero después de 1945, 1948, comenzó a suceder un éxodo de la ruralidad a la ciudad. Para 1960 ya éramos un país que tenía más gente en la ciudad que el campo. Entonces, una de las primeras cosas que pasó para que el modelo de Radio Sotensa no continuara era que la gente la gente del campo pues se había ido para la ciudad. Eso por un lado. Dos, recordemos que estamos hablando de una emisora confesional, es decir, que hace parte de la iglesia. Muchas personas comenzaron a decir que era manejado por un padre y de que tenía pues unos criterios de la religión, que esto no estaba acorde con la confesión de la religión católica. Y eso se argumentaba desde una cosa. Les voy a mostrar algo muy bonito y es una propaganda que sonó durante, más o menos esto fue como por el 60, esta es la 3, escuchen este comercial y conversamos. Si queremos ser felices en la vida familiar, en el número de hijos, es preciso meditar. Si queremos el progreso, tenemos que consultar cuál es el mejor camino de hacer feliz nuestro hogar. Más vale muy poco el bien alimentado. Entonces, si escucharon esta propaganda, esta propaganda es bien interesante porque, claro, digámoslo, la propaganda o la cuña nos habla a través de una canción de que es importante
a la hora de tener hijos, que no podemos tener tantos hijos, que tenemos que echarle más cabezas si queremos tener muchos hijos. Y claro, y es algo con lo que la iglesia no estaba muy de acuerdo. Entonces, aquí hablamos de algo bien importante, es la postura del padre José Joaquín Salcedo, que era una persona supremamente disciplinada, pero quien además era una persona como muy fiel a sus pensamientos. Entonces, a pesar de que la iglesia desde la confesión pues hablaba de algo, ellos, pues la iglesia no estaba de acuerdo con el tema de la planificación o con el tema pues como de cuidarse con los hijos. El padre sí lo hacía a través de un comercial y le decía a la gente que pilas, que no tuvieran tantos hijos. También es un hecho revolucionario para esa época, me parece a mí. Pero a raíz de eso, frente a la pregunta que me hace Ivancho Ramírez, Alexandra Daza, entonces tenemos uno, no había tanta ruralidad. Dos, los mismos padres comenzaron como a sentir que de pronto no era algo que estaba tan pegado al tema confesional. Tres, mucha gente decía que era paternalista, que era una emisora paternalista. Y cuatro, comenzó a ver envidia de otras emisoras. Entonces, digamos que todos estos cuatro factores portaron a que Radio Sutatensa comenzara como a disminuir en su potencia. Y el hecho que marcó pues como el fin de Radio Sutatensa como lo conocíamos fue la muerte del padre José Joaquín Salcedo Ramos en 1994. A partir de la muerte, pues digamos lo que todo cambió, inclusive la emisora desde un poco antes se había vendido a Caracol y la emisora creo que estuvo funcionando como hasta principios del 2000 más o menos. Aquí me hablan todo este tema de las cuñas radiales, sí, es bien interesante. Miren que yo siento que la radio aportó a la transformación, la radio como hecho social, la radio es un hecho social, aportó a la conformación de nuestra sociedad como la conocemos. Me estoy hablando acá estoy viendo comentarios de muchas personas, Fernando Villegas, por ejemplo, que es un tío que me contaba que en Manizales, pues muchos hemos oído hablar del Teatro Olimpia. El Teatro Olimpia era un teatro que quedaba como por la carrera 22 de Manizales, y ahí se encuentran las personas para disfrutar de radio en presentaban un programa por la radio y se sentaban, iban los artistas, cantaban, declamaban poesía, entre otras, y eso era transmitido por radio. Entonces yo siento que la radio ayuda a conformar las sociedades. Pero en este caso, hablando de Radio Sutatensa, quiero hacer como énfasis en cómo Radio Sutatensa aportó a la visibilización de los campesinos. Como les decía, estábamos en un continente rural y en un país netamente rural, donde ellos eran invisibilizados. Y gracias a esto, pues digamos que los campesinos se civilizaron más. Nosotros abrimos la exposición el 26 de febrero de este año y alcanzamos a tenerla abierta como unos 10 días. Y ustedes no saben la sorpresa que nos llevamos de la cantidad de visitantes, pero no tanto de la cantidad, sino de quienes nos visitaron. La mayoría de las personas que nos visitaron en esas 2 semanas que tuvimos la exposición abierta fueron abuelos o papás que hicieron parte de Radio Sutatensa, que fueron o líderes o estudiantes o auxiliares de Radio Sutatensa. Y les quiero mostrar un audio muy cortico, también donde nos cuenta una de las visitantes, nos cuenta una experiencia con Radio Sutatensa. Entonces aquí les voy a poner el audio, que además me están preguntando como por más cuñas, entonces ya se las pongo. Compró el radio en Herbeo, Tolima. En ese tiempo era por camino, iban a caballo. Compró el radio, fui con mi mamá, compré el radio en abril de 1956. Conformó la escuela radiofónica, pero se acabó muy rápido allá en Herbeo, por el motivo de que es muy difícil el acceso allá. Entonces se matriculó en la escuela en el Fresno. En el Fresno era el padre Antonio Guzmán. El padre Antonio Guzmán le dijo: pero está interesado en conformar la escuela radiofónica. Yo sí. ¿Qué necesito? Necesita que haga un tablero bien grande, que haga una repisita para colocar a la Santísima Virgen y al Sagrado Corazón de Jesús, y coloca al Santo Cristo en el centro, porque esto es como una obra de evangelización. Entonces, a través de esta escuela, usted va a invitar campesinos de la vereda que vengan a las clases allá. Entonces mi papá lo primero que invitó, porque dijo: con este radio ustedes van a escuchar una clase de catequesis los domingos a las 3 de la tarde que la dirige el reverendo padre José Ramón Zambrano. Miren, esto es uno de los testimonios
de una de las personas que nos han ido a visitar al Centro Cultural del Banco de la República. Realmente hacer parte de este proyecto, para nosotros como Centro Cultural El Manizales, todos los compañeros que hemos trabajado esto, ha sido realmente satisfactorio poder hacer parte o poder visibilizar un proyecto de la historia nacional que es sumamente importante e interesante. Yo quiero como... bueno, aquí tengo como más preguntas. Me preguntan que si existían radionovelas por ese tiempo. Digamos que las radionovelas se demoraron un poquitico más, pero más o menos por 1934 comenzaron, bueno, de hecho en Estados Unidos mucho antes, pero comenzaron a aparecer las primeras narraciones. Al principio se hacía comercializar sobre todo productos, bueno, en Norteamérica que llegaban de Europa. En Colombia era más desde el gobierno hasta que llegaron las radios. Pero sí, aparecieron radionovelas. Pues yo tengo referencia, realmente la de Calimán, no tengo referencia pues como de muchas otras, como me hablaban hace rato. Por acá me dicen, miren, sí, o sea, muchas personas me están hablando y preguntándome o contándome que es un modelo muy interesante, sí, realmente es muy interesante y muy bueno. Y que sería una muy buena oportunidad para llegar a la ruralidad, más que todo en estos días. Miren, en estos días, pues hablaba con una profe, ella trabaja en un colegio, pero en un colegio de vereda. Allá no hay internet, allá no hay forma de llegar a los niños. ¿Cómo llegan? A través de fotocopias. Y creo que sí, la radio es una muy buena oportunidad. Es tan buena oportunidad la radio que miren que la televisión llegó a Colombia en 1948. Cuando llegó la televisión a Colombia, la gente pensó que se iba a acabar la radio, pero no fue así, porque digamos que la radio tiene más posibilidades de accesibilidad. Es decir, las electromagnéticas de la radio pasan a través de las montañas, o sea, circulan mucho más fácil, mientras que las de la televisión no. Entonces, por eso tuvo mucha fuerza la radio. Por acá, bueno, las personas sí, definitivamente es un modelo en el que estamos llamados a pensar hoy en día. Pues es como hacer una reflexión de este modelo que estamos viviendo de la educación a través de la virtualidad. Como les decía hace rato, creo que es una oportunidad para pensarnos un poco de manera diferente, para proyectarnos desde la radio o desde otros medios también, proyectar la educación, y la educación tiene pues la radio, perdón, tiene mucha facilidad para llegar a muchas personas, y creo que sí deberíamos plantearnos proyectos a través de la radio. De hecho, en estos días leía una columna, una publicación de Pedro Felipe Hoyos, donde hablaba un poco como de esta crisis de la gestión cultural y de la cultura en tiempos de pandemia, y resaltaba que la radio era una posibilidad para retomar muchos espacios, y creo que es así. No sé, yo quiero como ir cerrando, de pronto si alguno tiene algún comentario final. Aquí me están saludando desde diferentes lugares. Están saludando amigos desde Norwalk en Estados Unidos y en diferentes ciudades, pero bueno, quiero cerrar pues como el conversatorio, primero que todo agradeciéndoles a todos y que me están viendo desde sus casas, que bueno que se hayan tomado el tiempo. La idea es que sigan rotando esta información, pero sobre todo que recordemos las posibilidades que el Banco de la República, desde sus 29 centros culturales a nivel nacional, nos da para acceder a contenidos, a programación, a talleres a través de la virtualidad. Quiero como hacer hincapié en eso, quiero invitarles a que visiten las redes sociales del Banco, la página, y agradecerles a todos ustedes por la asistencia. Quiero también agradecerles, bueno, miren esos comentarios tan bonitos que me dicen por acá. Me dicen ansiedad, que muy interesante, que le gustó mucho y le recordó viejos tiempos. Me dice que el papá tenía las cartillas y estudiaba con este material. Y me dice Lizeth Soler que está haciendo una investigación sobre las mujeres campesinas que participan en el proyecto de acción cultural popular, y quisiera saber qué tan relevante fue. Yo no sé si de pronto es darte, pero yo hace rato conté muy por encima como el rol de la mujer en Radio Sustatensa, donde ellas tuvieron la oportunidad de educarse en las escuelas de formación de líderes campesinos. Si quieres, me puedes escribir por el interno como Víctor Jurado, y ahí conversamos un poco como más a profundidad sobre este conversatorio. Y me dice Ivonne Paolo, la curaduría que se hizo desde el banco, el rol de las mujeres. Sí, o sea, el rol de las mujeres fue completamente relevante. Yo les decía que las líderes, la mayoría de las líderes de Radio Sustatensa fueron mujeres, y muchas, creo que fueron como el 80%, fueron las que lideraron los procesos de formación en las casas.
fue supremamente importante el papel de las mujeres. Bueno, no quiero como alargarme más. Realmente eso es un tema del que podríamos conversar divinamente todo el día, pero entonces estamos pensando para el próximo mes de mayo generar otro conversatorio a partir de Radio Sustatensa con algunos de los compañeros y con personal de ACPO que, como les decía, todavía está vigente. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá, quiero agradecerles a los compañeros de la Sugerencia Cultural, muy especialmente a todos los compañeros de la sección de divulgación que han trabajado fuertemente durante estos días para llevar muchos contenidos. Agradecerles a todos ustedes, a los compañeros del Centro Cultural del Banco de la República y, como les decía, soy reiterativo en estos, invitarlos a la programación que el Banco de la República tiene a nivel nacional para todos ustedes, niños, jóvenes y adultos, tienen cabida dentro de toda nuestra programación. Nos siguen dando las gracias, yo les agradezco a todos, un abrazo para todos y espero verlos pronto en el Centro Cultural. O si no, a través de estos medios. Muchas gracias y los dejo con el último audio de Radio Sustatensa para que vayamos cortando la programación. Un abrazo para todos. Se les extraña. ¿Y cómo hace uno para estudiarse pues allá en el campo, pues allá San Pablo en el bajando? O se compra un radio transistor Sustatensa y destruye.